Y entramos ya a lo que les gusta, ¿no? Fracturas. Esta lámina y la que viene es la que tiene la mayor cantidad de preguntas del examen. Curiosamente, lo que más viene son las generalidades de las fracturas, cómo se manejan y las complicaciones en general de las fracturas, ¿ya? Así que esta lámina, si alguna vez tienen que volver a repasar, es esta de acá. Es la más importante, es la más preguntada. Y de aquí salen muchas. Muy bien. ¿Qué es una fractura? Bueno, una solución de continuidad del hueso, ¿no? No hay mucho que hablar. Características de las fracturas. Toda fractura tiene siempre dolor. A diferencia de los esguinces, el dolor es continuo, permanente, ¿no? ¿Y cuál es el otro objetivo, la otra característica que tienen todas las fracturas? Impotencia funcional. Algún grado de impotencia tienen. Todas tienen dolor y todas tienen impotencia. Ahora, el resto, algunas pueden crepitar, otras pueden no crepitar. Algunas pueden tener movimiento patológico, otras no. Algunas pueden generar equimosis, otras no, dependiendo si han lesionado o no vasos. Y algunas pueden deformar y otras fracturas simplemente no deforman, ¿cierto? Una fractura de escafoides no les va a deformar en la mano, ¿cierto? Pero lo que no les falta es el dolor y la impotencia. Ahora, esto desde el punto de vista de reconocimiento de una fractura o sospecha de una fractura. Sin embargo, para el examen siempre ha manejado una triada característica de las fracturas. Triada de una fractura. Triada de examen, ¿eh? Triada de examen. ¿Cuál es? El dolor, la crepitación, los tres primeros, ahí está. Dolor, crepitación y movimiento patológico. O impotencia, si quiere. Pero en la triada de examen siempre dolor, crepitación y movimiento patológico. ¿Todas las fracturas crepitan? ¿Sus fracturas escafoides nuevamente va a crepitar? No. Ni siquiera se va a notar la fractura. ¿Movimiento patológico? Tampoco. Entonces, ojo que esta triada es de examen, ¿ya? Lo que no debe faltar es el dolor y la impotencia. Ese es el primer dato en esta primera parte del examen, ¿ok? Muy bien. Sigamos. Vamos a la derecha un ratito a los tipos de fracturas. Empezamos con lo más importante, ¿ya? ¿Ven donde dice abajo patológicas? Agréguenle algo encima de patológicas, un puntito, normales. O sea, hay fracturas normales y hay fracturas patológicas. ¿Cómo una fractura va a ser normal? Fracturas normales, entre comillas, se refiere a aquellas fracturas en personas en huesos sanos. En huesos sanos y generalmente por traumas violentos, ¿no? De las fracturas relacionadas al fulbido, al deporte, al accidente de tránsito, etcétera. ¿Ya? No hay mucho que hablar ahí, son fracturas en huesos sanos. Esto es lo que viene bastante, fracturas patológicas. Las fracturas patológicas se dan sobre huesos enfermos, huesos con problemas. ¿Ok? ¿Y cuál es la fractura patológica más frecuente? Esto resáltenlo también, la osteoporosis. La fractura patológica más frecuente es la que se da sobre hueso osteoporótico, por lo tanto, más frecuente de las mujeres ancianas. ¿No? Huesos osteoporóticos. ¿Cómo se define la osteoporosis? Score T mayor de 2.5, ¿no? Score Z mayor de 1, ¿no? Es lo único que vale la pena que se acuerden de osteoporosis. ¿Se acuerdan de eso, no? Diagramita, los grados de calcificación de un huesito, ¿no? ¿Fin? Hacia la izquierda están las más jóvenes y hacia la derecha están las abuelitos, ¿no? Esa es la curva normal, ¿no? Si le toman su densitometría a alguien, a una abuelita, y la encuentran acá, por ejemplo, estoy poniendo el puntito rojo. A esa edad, la curva normal en una persona ancianita debería estar ahí donde marco con una bolita, ¿no es cierto? Esa es a una persona de la misma edad. ¿Eso cómo se llama? El score Z, que debería ser máximo hasta 1. Si la diferencia es más de 1,
Eso es osteoporosis. ¿Y qué es el escorte? Cuando la comparación es sobre una joven de esa edad. A esta edad, por ejemplo, ahí está el mismo valor de esta abuelita, entonces lo comparan con el valor normal de una joven, una jovencita. Eso es el score T. Obviamente la diferencia va a ser mayor, ¿no? ¿Cuál es más específico? El score T, 2.5. Muy bien. Ya. La osteoporosis típico de las abuelitas, ancianas. ¿Cuál es el hueso que más se fractura en osteoporosis? La fractura patológica por osteoporosis, la de las vértebras. Las fracturas vertebrales. Lumbares, torácicas. Te dicen, no, mi abuelita, hasta que cada año se hace más chiquita. Por la edad, no, es porque se está fracturando sus huesitos, vienen microfracturas en todas sus vértebras y cada año está perdiendo 1 o 2 centímetros de tamaño. Es más chiquita, ¿no? Eso es anormal, no está bien. Nadie debería achicarse. Hasta que se fractura y nadie le hace caso, ¿no? En segundo lugar, la fractura de coles. Perdón. En primer lugar, fracturas vertebrales, en segundo lugar, la fractura de coles y en tercer lugar vienen las fracturas de la cabeza del fémur, CF, o sea, de la cadera, ¿no? Cuello del fémur, perdón, cuello del fémur, no cabeza. Vertebrales, coles y cuello del fémur. Lo que más viene de eso, vertebrales, ¿no? Muy bien. Ahora, no solo la osteoporosis de los viejitos, con mucho menos frecuencia es la osteomalacia, ¿no? La osteomalacia, deficiencia de ¿qué vitamina en niños? Vitamina D, el raquitismo, y las fracturas que se dan en niños osteomalásicos, raquíticos con deficiencia de vitamina D se llaman lesiones de Lusser-Milkman. Ese es otro nombrecito propio que tienen que acordarse, que ha venido. Las fracturas de Lusser-Milkman ocurren por deficiencia de vitamina D. Raquitismo, pueden decir, ¿ya? Muy bien. No es tan frecuente, por supuesto, como la osteoporosis, ¿no? Pero está relacionado a la osificación. Otra fractura patológica, en segundo lugar, los tumores, las metástasis sobre todo. ¿Cuál es el tumor más frecuente de los huesitos? Las metástasis. Las metástasis. Parece como en el hígado, ¿no? Las metástasis. ¿Y en qué huesos, en qué parte de los huesos suelen depositarse las metástasis y ocasionan fracturas? En las epífisis, en los extremos, ¿no? En las epífisis. Por lo tanto, fractura. Cuando ustedes vean una pregunta que diga fractura de epífisis en un anciano, cáncer, busquen cáncer, ¿ya? Son huesos con metástasis. Muy bien, la osteogénesis imperfecta también es una causa de fracturas patológicas y luego vienen las fracturas por fatiga. Las fracturas por fatiga se caracterizan por microtraumas, ¿no? Por lesión constante y permanente, por más suave que sea, sobre el mismo huesito. Ustedes van a la plaza de armas y dicen, ahí están los húsares de Junín, ¿no? Ay, qué lindo el húsar de Junín, paradito, bonito, se toman fotos, no se mueve, ¿no? Todo el día está su cambio de guardia. ¿Qué pasa con el húsar de Junín? Tiene su fractura. ¿En qué dónde? Ustedes le toman una resonancia. Aquí, ojo, las fracturas por fatiga, las radiografías no sirven porque son microtraumas. Aquí son resonancias. Le toman una resonancia y la fractura del recluta es típico en el segundo metatarsiano, en el pie. El segundo metatarsiano. Porque cuando están así parados todo el día, en la posición de los soldaditos, con los pies juntos, todo el peso cae sobre el segundo metatarsiano. Entonces, cuando viene ¿cómo se llama? El sargento, ¿no? Descanso. Abren las piernitas, entonces dejan de soportar el peso sobre el segundo metatarsiano, pasa al primero, a la base del primer metatarsiano. Entonces descansan, se relajan. Por eso la posición de descanso que en el colegio esperábamos, ¿no? Dicen descanso, entonces la fractura del recluta es el segundo metatarsiano. La fractura de Olivis, que no tiene mayor importancia, y la fractura de los cargadores, ¿no? Los cargadores, ¿dónde son las fracturas por fatiga en los cargadores? Esos estibadores que están en el mercado, en la parada, sobre todo a nivel del axis. El axis, el hueso cervical, tiene una apófisis odontoides muy larga. Y su saco ese de azúcar de 200 kilos, ¡plum!, se lo tiran
y ahí está, todo el día cargando azúcar, entonces ahí lesiona este huesito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las fracturas por fatiga. La más importante, osteoporosis, y en segundo lugar, los tumores. Muy bien, esos son los tipos de fracturas, normales y patológicas. Ahora, otra clasificación, son mucho más sencillos, las cerradas, las abiertas. Las fracturas cerradas no hay solución de continuidad de la piel, es sencillo. La fractura abierta o expuesta hay una solución de continuidad de la piel, o sea, se ve el hueso roto. ¿No? Ahí no hay mayor diferencia, no hay mayor dificultad. Algo que suele venir con cierta frecuencia es el manejo de las fracturas abiertas, en todo caso. Y el manejo de las fracturas abiertas, aquí sí, ATLS es donde entra como manejo inicial, porque es lo que suele venir. ATLS es el manejo inicial de los traumas. Entonces, lo que recomienda ATLS en las fracturas abiertas es, en primer lugar, inmovilizar. Como en toda fractura, inmovilizar. En segundo lugar, cubrir la herida, como medidas iniciales, cubrir la zona lesionada. Ojo, no dice suturar. Para que no se infecte lo voy a suturar la piel, le dejo toda la tierra adentro, ¿no? Ojo, cubrir previo lavado, ¿no? Lavadito. Inmovilizar, lavar y cubrir. ¿Ya? Pero mínimo, es lo que viene en el examen, inmovilizar. Ahora, si les vienen esas preguntas en las cuales hay un orden, inmovilizar, lavar, cubrir, cambien el orden, lavar, cubrir, y en tercer lugar, que viene antibióticos y suero antitetánico. No, que estaba vacunado, suero antitetánico, antibióticos y suero antitetánico. Ese es el orden del manejo de las fracturas expuestas. Eso según ATLS, que es para manejo inicial. Ahora, respecto al manejo quirúrgico, aquí hay una diferencia importante que ya entramos al manejo de las fracturas. La osteosíntesis y la osteotaxis. Tienen que tener bien claro esa diferencia. Y aquí empiezo a usar ya mi laminita. Una fractura, la diferencia entre la osteosíntesis y la osteotaxis es desde dónde hacen la fijación. Por ejemplo, una osteosíntesis es, ustedes tienen un huesito para fracturas cerradas, o sea, no expuestas, en las cuales tienen, por ejemplo, esa fractura, ¿y qué hacen? Abren la piel en asepsia, en un medio aséptico, en sala de operaciones, abren la piel, llegan a la zona fracturada, por ejemplo, le ponen sus clavitos, le ponen sus placas, sus tornillitos, ¿no? A ambos lados, no se infecta porque está todo aséptico, antiséptico, cubren y cierran la piel, ¿no? Eso se llama osteosíntesis. ¿Y qué es la osteotaxis? La osteotaxis está indicado para fracturas abiertas. ¿Y qué es? Tienen acá una fractura abierta, ¿no? Por ejemplo acá con un daño de la piel, todo esto. Está con tierra, con pasto, con vidrio, con todo, ¿cierto? Entonces, tiene alto riesgo de infectarse. De hecho, la mayoría se infecta. Entonces, no le pueden poner plaquitas y tornillos. ¿Qué es lo que hacen? Una vez que lo fijan, huesito, huesito, la piel ahí. ¿Qué hacen? Son esos famosos sujetadores de lejos y con un fijador externo o tutor externo, que es como suele venir en las preguntas. Esto es una osteotaxis, una fijación externa, sin tocar los extremos del hueso, porque está infectado. ¿Ya? Muy bien, esa es la diferencia entre osteosíntesis y osteotaxis. ¿Hay fracturas cerradas que se pueden tratar por osteotaxis? También. Por supuesto que sí, no es exclusivo. Entonces, las fracturas cerradas, osteosíntesis, y las fracturas abiertas, osteotaxis. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a avanzar. La clasificación de Gustillo o Gustilo, como aparece en unos textos, no les debe venir, porque ya no se usa. Vamos a mencionar por cultura general. Venía en el MIR hasta hace 15, 20 años, dejó de venir. Todavía lo mencionamos porque en algunos exámenes de titulación todavía hemos visto que les preguntan, y debe ser porque algunos profesores todavía muy antiguos usan esta clasificación. Pero ya no debería venirles porque ya no está en ningún consenso mundial. La clasificación de Gustilo o Gustillo es para fracturas abiertas, solamente para abiertas, en primer lugar. ¿Tú qué decía Gustilo?
Bustillo, los que llegan 3 grados. Y sobre todo, ya todos son fracturas abiertas, por lo tanto tienen exposición de herida, ¿no es cierto? Lo diferenciaba de acuerdo al tamaño de la herida. Grado 1, menor de 1 centímetro. Grado 2, de 1 a 10 centímetros. Y grado 3, mayor de 10 centímetros. Eso era su clasificación, que no tiene ningún sentido, porque no ayuda para manejo. Hoy en día, no. En todo caso, incluso el grado 3 lo dividía en A, B, C, 3A, 3B, 3C, dependiendo de qué grado daño vascular había. Salud. El grado más severo era el grado 3, con una gran lesión, más de 10 centímetros, y que además había daño vascular. ¿No? Así que no tiene esto mayor trascendencia, pero conózcanlo de qué se trata. Me la juego, así que no les va a venir. ¿Ok? Muy bien. Si vienen a matar. No viene. Muy bien. En todo caso, aquí la lámina que viene, ahí está, ¿no? No volteen todavía, no, porque no hemos terminado nuestra laminita. Ahí en la que viene, tienen la clasificación de Gustilo y Anderson todavía. Ahí tienen toda la clasificación para que la revisen. Ya ven que los puntos de corte son 1 y 10 centímetros. ¿Ok? Y el más severo, por supuesto, es el 3C, en la cual hay mayor de 3 centímetros y hay lesión en conminuta con lesión vascular. ¿Ya? Es el grado más severo. Ahorita llegamos a esa laminita. Muy bien. Ahora, las fracturas, que son soluciones de continuidad, son heridas del hueso, tienen que cicatrizar, tienen que consolidar. A la cicatrización se le llama consolidación. Y aquí se identifican 4 fases, que es muy similar al de la piel. Ya la consolidación de los huesos tiene 4 fases. Puede ser cortical o puede ser secundaria. ¿Cuál es la diferencia de cortical y secundaria? ¿Se acuerdan de su curso de histología, así lejano, curso de histología? Si es que alguna vez le abrieron su Gardner, ¿no? Decía, había 2 tipos de osificación. La osificación intramembranosa y la osificación osteocondral. ¿Sí? Algo quizás se acuerdan, no me decimos. La osificación intramembranosa, esto es casi de ciencias básicas, así que no tiene gran... No es que se tenga que memorizar hoy día. Se da sobre todo cuando no hay lesión del periósteo, cuando es una lesión mínima. Entonces, cuando hay una lesión mínima en el hueso, de frente hay depósito de osteoblastos, se convierten en osteocitos y se repara el hueso. Eso se llama reparación cortical. Es una osteogénesis intramembranosa. Entonces, para lesiones muy leves, rajaduras, digámoslo así. Pero cuando ya hay una solución de continuidad importante en un hueso, ya viene la osificación osteocondral, que sigue todo un proceso para reparar ese hueso y reponer tejidos. Entonces, ahí vienen las fases de la cicatrización. Entonces, esas fases descritas, que estamos viendo ahí, 4 fases, corresponden a la consolidación secundaria, no a la cortical. ¿Ya? Muy bien. Esto alguna vez ha venido no como traumato, sino como parte de ciencias básicas, una pregunta así al aire. ¿Ya? Entonces, la consolidación cortical sigue un patrón intramembranoso. Depósito de osteoblastos, osteocitos y listo, se acabó. No hay no hay nada que remodelar porque no hay nada deformado. En cambio, en la secundaria sí hay separación, está deformado, entonces sigue todas estas fases. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases de la consolidación? Ahí tienen 4 imágenes bastante claras. La primera fase, formación de hematoma. Hematoma. ¿Ya? Obvio, tiene que llenarse esa zona. Luego viene la formación del callo blando. Callo blando, o llamado también callo cartilaginoso. Y luego viene la tercera fase, la formación del callo óseo. Formación de callo óseo. O callo duro también podrían decir. Y luego viene la remodelación. Haciendo la analogía con la cicatrización de la piel, es bien parecido. Lo voy a poner de azulito. Ahí donde dice hematoma es lo que sería la fase hemostática. Luego viene la formación de los callos, corresponde a la fase proliferativa. Solo que aquí no solo son fibroblastos, sino osteoblastos, osteocitos y demás, ¿no? Y luego viene la fase de
remodelación. Que desaparece el callo y empieza a tratar de formarse un hueso completamente sano. ¿Ya? Esto es similar al de la piel. ¿Ok? Factores a favor y en contra de la consolidación. Vamos al cuadrito arriba que dice, está resaltado, eso viene. ¿Cuál es el factor más importante para favorecer una adecuada consolidación? El más importante. Todos los demás son importantes, pero sin lo primero no hay consolidación. Una adecuada inmovilización. Pregunta de examen. La adecuada inmovilización. Entonces ahí pongo la inmovilización. Ergo, ¿cuál es un factor más importante para una inadecuada? El factor de riesgo más importante para una inadecuada consolidación, la mala inmovilización. ¿Ya? En segundo lugar viene asegurar una adecuada irrigación de la zona. Inmovilización y en segundo lugar irrigación. Ya luego vienen todos los temas hormonales, los estrógenos, la testosterona, la hormona de crecimiento y bla. Esto es lo importante, inmovilización y irrigación. ¿Ya? Listo. Puede haber alteraciones en la consolidación y eso es lo que nos trae las complicaciones. ¿Ya? Muy bien, ya vamos a acabar antes de salir a receso. Aguanten, aguanten, aguanten. Todavía relajen su detrusor todavía. Este cuadrito que está abajo no se lo tienen que memorizar ahorita. Es a lo que vamos a llegar al final de las 3 semanas. ¿Ya? El cuadrito de abajo contiene la mayor cantidad de preguntas del examen. La mayor cantidad de preguntas de toda la historia de los exámenes en lo que a traumatología se refiere. Por eso le decía que esta es la lámina más importante. La principal pregunta es, ¿se luxó tal hueso? ¿Qué nervio o qué arteria se lesionó? ¿Se luxó, se fracturó tal articulación, tal hueso? ¿Qué nervio o qué arteria? Entonces, ahorita tal vez no los tengan en la memoria todos, pero a eso tenemos que llegar. ¿Ya? Fractura de clavícula, plexo braquial. Luxación de hombro, nervio circunflejo. Diáfisis humeral, nervio radial. Supracondiliar húmero, cubital mediano radial, paleta humeral, etc. Ahorita, olvídense. Vamos a volver en su momento a este cuadrito. Fracturas del epitróqueo, el cubital. Fracturas de la cabeza del radio, radial, cole mediano, etc. Ya ven que cada una de las luxaciones, y aquí faltan, ¿ah? La lista es más larga. Mucho más larga, son como 30 que tienen que saber. Pero todos salen por pura lógica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no nos rayemos con eso. De hecho, lo que vale la pena que se acuerden, en todo caso ahorita, es el más frecuente. La pregunta, sí, hemos sacado las estadísticas, y la pregunta más repetida de toda la historia de los exámenes, tomando recientado, de salud y todo, es, ¿dónde está? Esta de acá. Fractura de la diáfisis del húmero, canal de torsión del húmero, nervio radial, ¿no? Que es lo que han visto. Todo sale por anatomía. Todito. Chesu, dicen. Muy bien. Entonces, este cuadrito es puramente informativo. Como ven arriba, la clasificación de Gustilo y Anderson no tiene gran rentabilidad. Si ya se han aprendido todo neuro, todo cardio y están rompiéndola en salud pública, lean esto. Lean este cuadro. ¿Y qué está abajo? La clasificación de OTA para el consenso internacional para clasificar una fractura, para codificar una fractura. Es como el CIE-10. ¿Ya? Es el CIE-10 de las fracturas. ¿Qué se hace? Primero se identifica, abajo ven, donde dice bone, segmento, tipo, grupo. Cada hueso tiene un número. No se van a aprender todos los números de todos los huesitos, ¿cierto? No viene al caso. Luego viene el segmento. Cada segmento tiene un código, la epífisis, la diáfisis, el cuello, la cabeza, la metáfisis, etc. Todos tienen un numerito. Luego viene el tipo ABC, si es una fractura oblicua, si es una fractura oblicua 1, si es una fractura en cuña 2, si es una fractura en cominuta 3, luego vienen si cada una de ellas tiene un subgrupo, ¿no? O sea, olvídense. Esto de acá es solo para que sepan que existe y cuando postulen a traumatología, pues usen la laminita, ¿ya? Entonces, identifican, por ejemplo, una fractura oblicua en la cabeza del húmero, en la diáfisis del húmero, es esta de acá, 32-A1.1, olvídense, ¿ya? No tiene importancia. No que sobraba una lámina y había que poner algo. Muy bien. Entonces,
Vamos a esta. Esta lámina también es importantísima, con harta pregunta de examen. Harta. Las complicaciones de las fracturas. Las complicaciones de las fracturas. Vamos con cada una de ellas. Están en orden, no tienen un orden de importancia porque todos son importantes, ya aquí sí toditos, unos más que otros. La pseudoartrosis es una complicación por un retraso en la consolidación. O sea, la 1 y la 2 van de la mano. La pseudoartrosis es una complicación por mala consolidación. ¿En cuánto tiempo, por cierto, nos dije consolidar una fractura? En una persona sana, aproximadamente, abajo le estoy poniendo donde dice retraso, 4 a 6 semanas es lo normal. Por lo tanto, una definición del retraso de la consolidación es mayor a 4 o 6 semanas en una persona sana, con huesos sanos. Por eso, generalmente, los yesitos y las inmovilizaciones van alrededor de 4 semanas como mínimo, ¿no? Muy bien. Por eso que el tratamiento de la osteomielitis, ¿cuánto es como mínimo? 4 semanas, un mesecito. 4 o 5 semanas. Luego vamos a ver eso, ¿ya? Pregunta de examen también. Todo ha venido en trauma. Entonces, ¿cómo se define pseudoartrosis? La pseudoartrosis, si lo definen cuantitativamente, es un retraso en la consolidación que va más allá de los 9 meses. Hueso que no se, independientemente que sea sano o patológico, hueso que no se ha consolidado en 9 meses y que en los últimos 3 meses no ven avances, no ven mejoría. No consolidación, ¿ya? No hay consolidación en 9 meses y los últimos 3 meses, olvídense, se quedó igualito. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, hay una... los huesos que más pseudoartrosis suelen hacer son los huesos largos. Huesos largos. Y curiosamente, el hueso que más pseudoartrosis suele hacer es el húmero. El húmero. El húmero, ¿ya? Vean esta imagen de acá, esa fotito chiquita que está ahí junto al ejemplo de pseudoartrosis. ¿Qué articulación es? Es un húmero, pues, ¿no? Perdón. Está el codo en la parte del ángulo y ven prácticamente 2 codos, ¿no? Centímetros por encima del codo. Lo estoy señalando con la flechita, ven otra articulación, se nota, ¿no? ¿Sí? Se ve. Ya, hay otra articulación. Eso es la pseudoartrosis, porque por retraso de la consolidación, al final, la superficie de la zona fracturada termina haciéndose lisa por ambos lados y genera una nueva articulación que a veces hasta sinovia le puede aparecer, como si fuera una nueva articulación. Por eso se llama pseudoartrosis. Hay 2 tipos, entrando ya a una pregunta difícil, que no ha venido en el examen peruano, pero lo vamos a mencionar. Hay 2 tipos de pseudoartrosis. La pseudoartrosis hipertrófica y la pseudoartrosis atrófica. Se los voy a hacer con dibujito. La pseudoartrosis, pH le estoy poniendo a un ladito, hipertrófica, es esta de acá, en la cual los extremos de la zona fracturada se hipertrofian, se ensanchan, se le llama en patas de elefante. ¿Ven las formas de los huesitos cómo quedan? Parecen la patita de los elefantitos, ¿no? Y le pongo sus uñitas. ¿Ya? En pata de elefante. Esa es hipertrófica. Y la pseudoartrosis atrófica es cuando termina en punta. O sea, no se consolida, trató de aproximarse y generó puntita. ¿Cuál duele? Por lógica, acá, mirando la imagen, la atrófica. Eso es lo que ha venido alguna vez en el MIR, ¿no? Por eso lo mencionamos por si acá, pues, ¿no? Como nos gusta copiar preguntas, la pseudoartrosis atrófica causa, además de la mala consolidación, un dolor crónico. En cambio, la pseudoartrosis hipertrófica en patita de elefante, no hay puntas que hinquen, no causa dolor, solamente mala movilidad. Mala movilidad. Disfuncionalidad del miembro, ¿no? Muy bien. Entonces, complicación, la pseudoartrosis, perdón, es una complicación a largo plazo por problemas en la consolidación. Complicación más frecuente, más común,
a largo plazo de las fracturas, la pseudoartrosis. Por eso lo hemos puesto primero. No es a corto ni a mediano, es a largo plazo, más allá de los 9 meses, ¿no? Muy bien, el retraso de la consolidación, ya hemos mencionado el que va más allá de las 4 o 6 semanas en huesos sanos, ¿no? La gangrena, lo han probablemente visto en infecto. En todo caso, la gangrena, ¿cuál es el germen que gangrena aquí los huesitos y las partes blandas? Clostridium. ¿Qué Clostridium? Perfringens, igual que la colecistitis gangrenosa. Clostridium perfringens. Clostridium perfringens, ¿no? Que hoy nos lleva a una fasciitis necrotizante también. Puede llevar. Aquí hay que hacer debridamiento urgente, termina en amputaciones y demás, ¿ya? Otras complicaciones, la mala posición que puede generarnos artrosis o rigidez. Artrosis, rigidez. Son también complicaciones de las fracturas. La artrosis es una complicación más sobre todo de las fracturas de las cabezas de los huesos, cuando se fracturan a nivel de la cabeza. ¿Quiénes tienen cabeza? ¿Quiénes tienen cabeza? ¿Qué huesos tienen cabeza? El húmero tiene cabeza, el radio tiene cabeza, el cúbito tiene cabeza, aunque chiquitos, pero tienen su cabecita. El escafoides tiene cabeza, tiene cuello, tiene cuerpo. ¿Ya? ¿Quién más? Luego viene el fémur, obviamente, ¿no? El fémur y luego viene la tibia. Ah, y nos falta uno, el astrágalo. El astrágalo también tiene cabeza. ¿Ya? El astrágalo tiene cabeza y cuello. Muy bien, las artrosis son complicaciones más de las fracturas y la rigidez, cuando está asociado a ¿qué cosa? Rigidez es igual a luxación, ¿no? Cuando, sobre todo en las luxofracturas. Muy bien. Hasta ahorita lo más importante sigue siendo la pseudoartrosis, ¿ah? La necrosis. La necrosis, ¿qué tipo de necrosis hacen los huesos de las fracturas óseas? Necrosis de tipo avascular. Necrosis avascular. ¿Por qué? Ven ahí esta imagen de esa cabecita, que es un fémur, ¿no? Una cabecita de fémur. Cuando hay una fractura acá donde estoy rompiendo, los vasitos sanguíneos que irrigaban la cabeza se rompen también, entonces se necrosa la cabeza del fémur, ¿no? Necrosis por lesión de los vasos, necrosis avascular. 6. La algodistrofia, llamada también algodistrofia de Sudeck o simplemente síndrome de Sudeck, que alguna vez ha venido. ¿En qué consiste? La algodistrofia de Sudeck es un dolor crónico, el síndrome de Sudeck es un dolor y deformidad crónica, dolor crónico. ¿Por qué? Por denervación del miembro. O sea, al fracturarse el hueso, también se lesionan los nervios que lo acompañan, y vasos sanguíneos también. Y los nervios llevan no solo inervación motora, llevan inervación sensitiva, llevan inervación simpática, esta que hacen que se les pare papelitos. Entonces, se pierde la sensibilidad no solo somática, sino la sensibilidad simpática y la motora. Entonces, todo esto genera dolor crónico y una deformidad. No tienen sensaciones, entonces hacen movimientos patológicos, se deforma y termina atrofiándose por falta de movilidad. Es parte de un síndrome, el síndrome de Sudeck, ¿ya? O algodistrofia, por lesión nerviosa, denervación, vamos a poner. Denervación tanto motora, sensitiva y simpática. Sobre todo la simpática es la que le da más características al síndrome de Sudeck. Viene la miositis osificante, esto su propio nombre lo dice, cuando el músculo se osifica, ¿no? Hay problemas en la consolidación en las cuales, no sé si logran ver una imagen medio radiopaca por encima del codito en esa imagen, estoy sombreando de rojito, ¿sí? Se está osificando el músculo, ¿no? Embolismo graso, eso es importante. El embolismo graso es un tipo de embolia que se caracteriza que es característico en la ruptura de huesos largos. Hay dos tipos de embolismo: el embolismo graso, por lo menos en traumatología, y el embolismo gaseoso. Graso y gaseoso. Les adelanto que el embolismo gaseoso, que no está acá, es típico de las fracturas de costillas, las costales, porque lesionan el pulmón. Las fracturas de clavícula pudieran ocasionar también embolismos gaseosos por lesiones del pulmón
y ver émbolos gaseosos hacia el pulmoncito, ¿no? Pero no es frecuente. Acá lo más frecuente es el embolismo graso, que viene bastante en las preguntas. Huesos largos. Huesos largos. ¿Ok? Cuando se rompe la médula ósea de un hueso, hay abundante cantidad de citoquinas. Y estas citoquinas, y además trombos de grasita. Estas citoquinas viajan a todo el cuerpo y ocasionan una respuesta inflamatoria, que se llama el CIRS. CIRS, ¿cierto? Se caracteriza por petequias, el embolismo graso, petequias. ¿Qué más? Pulmón blanco, por la embolia, pulmón blanco y trastornos de la conciencia sobre todo. Pulmón blanco, hipoxia y trastornos de la conciencia. Eso es parte del síndrome del embolismo graso. El ejemplo típico de acá que suele venir es, ya para aterrizarlo en pregunta de examen, una persona X que se fractura el fémur en un accidente de tránsito, horas después empieza a hacer súbitamente disnea, distrés respiratorio, ¿no? Entonces, embolismo graso. De frente marcan sin miedo. Pero pueden agregarle petequias, pueden agregarle que el paciente está inconsciente y en general cualquier signo de respuesta inflamatoria. ¿Ok? Listo. Viene bastante en el examen. El síndrome compartimental es otra de las preguntas más repetidas. ¿Ya? El síndrome compartimental se da por edema. Edema. ¿Quién se edematiza? El músculo. El músculo, ese es el concepto, se edematiza el músculo. Y el músculo está dentro de la fascia, dentro de sus fascias, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un edema intrafacial. La fascia, es la fascia del músculo, la aponeurosis. ¿Se puede estirar? No, es dura, no es stretch, ¿no? Por lo tanto, si no se puede estirar ante el edema, ¿qué pasa? Empieza a aumentar la presión internamente. ¿Cómo se define el síndrome compartimental? Cuantitativamente, cuando hay una presión intrafacial mayor a el diagnóstico o definición, mayor a 30 milímetros de mercurio. Ese es el diagnóstico, la definición del síndrome compartimental, mayor a 30 milímetros de mercurio. Ahora, el síndrome compartimental se caracteriza por, ¿cuáles son las características? Hay algunas P's, ¿no? Hay algunas P's, hay PEN, P de dolor, P de parestesia, están casi todas las P's. Parestesias, parálisis, etc. Están todas las P's, P, ¿ya? Pero ¿qué caracteriza además de las P al síndrome compartimental? Cianosis. Cianosis. Ojo, cianosis, una vez cayeron, hay una pregunta donde cayó todo el mundo. Cianosis distal a la zona de la fractura, ya, porque ahí se empieza a acumular de la sangre venosa. Cianosis distal. ¿Ok? Muy bien. Y después de la cianosis, cuando ya aumenta la presión, deja de haber irrigación arterial, ¿no es cierto? Y si deja de haber irrigación arterial, al final, ¿qué aparece? Pulseless y palidez. O sea, ¿en un síndrome compartimental puede haber palidez? Sí, pero previamente hay cianosis. Ese es el orden. Primero el dolor, luego esto, primero el antecedente de trauma, ¿no? Luego cianosis y al final disminución del pulso, y palidez del miembro. El síndrome compartimental, una vez que lo diagnostican, ¿tienen que, de frente es quirúrgico? No. Idealmente tienen que tratar de elevar el miembro para que favorezcan el retorno venoso, disminuya un poco la irrigación arterial. ¿Cuándo se hace quirúrgico un síndrome compartimental? La definición es mayor a 30, pero es quirúrgico cuando sube por encima de 40. Entonces acá ponemos, medida inicial, elevar miembro. Inferior, ¿no? Elevar miembro. Primero, y es quirúrgico cuando es mayor a 40 milímetros de mercurio, la presión intrafacial. ¿Ya? ¿Y el manejo cuál es? Fasciotomía. Ahí tienen la imagen clarísima arriba, que es blanquito la piernita esta, que se está abriendo, ¿no? Se está abriendo la fascia. Fasciotomía. Abrir la aponeurosis, abrir la fascia, para que baje la presión y nuevamente aumente la circulación, ¿no? Muy bien. Ya está.
Y finalmente, la infección del huesito, sobre todo se da en aquellas fracturas expuestas que no han sido tratadas oportunamente. ¿Quiénes tienen más riesgo de infectarse? Las fracturas expuestas sucias. ¿Cómo se define sucio? Más de 6 horas, más de 4 o 6 horas, ¿no? Que no hayan recibido atención. ¿Cuál es el germen más frecuente? Staphylococcus aureus es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Aquí cuidado, ¿ah? En las heridas traumáticas, en las heridas por trauma, fracturas expuestas, por ejemplo, el germen es aureus. Pero si es una herida quirúrgica, estamos haciendo la diferencia otra vez, una herida quirúrgica se infecta por ese aureus, lo más frecuente no es por Streptococcus viridans, por viridans, ¿ya? Perdón, viridans es de la mordedura humana. Epidermidis, el epidermidis que es aprofítico, ¿no? Cuidado, ¿ah? En trauma, ese aureus. Y en lesiones supuestamente en medios asépticos, por contaminación, es generalmente epidermidis, que no es tan maligno, ¿ya? Muy bien. El tratamiento ideal de la osteomielitis es con oxacilina. Oxacilina más clinda puede asociarse. En resistentes, banco. Esos son los esquemas. Oxaclinda, banco. ¿Cuál es el tiempo mínimo? 4 semanas. Esto ha venido en exámenes. Creo que este año ha venido, si no me equivoco. No fue este. Por 4 semanas, ¿ya? Cuando la osteomielitis no es resistente al tratamiento o recurrente, se encapsula. La zona inflamada en el hueso se encapsula. Se hace como una bolita. ¿Cómo se llama? Secuestro óseo. El secuestro óseo. Cuando hay cronificación, me voy a ir hacia la izquierda porque no hay espacio. Cuando hay cronificación de la osteomielitis, secuestro, se llama secuestro. Y ya se encapsula. Y una vez que se encapsula, aunque le metan bayegón endovenoso, no va a recuperarse. ¿Cuál es el tratamiento del secuestro? La cirugía, osteotomía. Hay que cortar esa parte del hueso y hacer injertos, ¿no? Osteotomía más injertos, ¿ya? Es manejo quirúrgico, obviamente. Muy bien. Y cerramos esta primera parte de la clase con el tratamiento de las fracturas. El tratamiento de las fracturas. Todas las fracturas, así el tratamiento ideal es ortopédico. No todas. Idealmente deben tratarse de forma ortopédica. ¿Qué significa eso? Sin cirugía. Inmovilización, cabestrillos, belpos, yesos, etc. Todas. Ahora, ¿cuándo indicar una cirugía? Ya sea osteosíntesis, osteotaxis, injertos, lo que fuere, que vamos a ir viendo poco a poco. Esto es lo que tienen que saber y viene bastante. ¿Cuándo se indica tratamiento quirúrgico de una fractura? Indicaciones absolutas, que es lo que nos interesa, ¿ya? Fracturas abiertas. Todas las fracturas abiertas o expuestas tienen manejo quirúrgico definitivo, ¿ya? Las fracturas donde hay daño vascular y, para hacerlo más claro, síndrome compartimental. Fracturas abiertas, síndrome compartimental. Fracturas irreductibles o inestables, todas las fracturas inestables. O todas las que tienen retraso, falla en la consolidación, ¿ya? Falla en la consolidación. La pseudoartrosis, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer en la pseudoartrosis? Volver a fracturar el hueso, ¿no? Y meterle un injerto, ¿ya? Retraso en la consolidación, irreductibles, inestables, síndrome compartimental, etc. Ahora, los de abajo son aquellas que tienen indicaciones relativas. Aquí me faltó ponerle relativas, pero que de todas maneras puede considerarse un tratamiento quirúrgico. Cuando están desplazadas más del 50%, idealmente se debe reducir no quirúrgicamente. Si no, caballero, operar. Cuando hay angulación en la ruptura, cuando hay rotación en más de 10 grados, cuando hay acortamiento. Son indicaciones relativas que no precisamente les va a venir. Lo de arriba sí. Fracturas abiertas, concomitantes, irreductibles y que tienen retraso en la consolidación. Ahora, un datito adicional acá, que lo hemos ido mencionando hace un momento, que le falta a esta lista, sobre todo para efectos del examen. Las luxofracturas.
las luxofracturas también tienen indicación quirúrgica absoluta para el examen, ¿ya? Cuando ustedes el próximo año entren a traumatología van a venir acá a cuestionar. Pero en el examen luxofractura es quirúrgico, no tengo miedo. ¿Qué más dijimos que era quirúrgico? Las intraarticulares. Las intraarticulares. Esas que daban hemartros, ¿no? O sea, que salía grasita hacia el contenido sinovial. Muy bien. Son las principales, ¿ya? Si les viene la palabra conminuta, las fracturas en conminuta también pueden ser de indicación absoluta, pero ahí si todo lo demás no tiene ningún sentido que sea absoluta, le ponen niños, huesos no osteoporóticos, o sea, todo lo que evidentemente es tratamiento no quirúrgico, y por ahí dice conminuta, pues conminuta puede ser su opción. Esa es otra opción para indicación de cirugía. Las fracturas en conminuta. ¿Ya? ¿Y qué más? Un último dato de indicación absoluta. Las fracturas patológicas. Las fracturas patológicas. Un hueso osteoporótico no pretendan que se consolide espontáneamente con su yesito nomás, ¿no? Patológico, o sea, las que están relacionadas a la osteoporosis, a las metástasis, etc. ¿Ok? Muy bien. Y abajo tienen dos figuritas que me había olvidado que lo había puesto, por eso lo he dibujado, que diferencia la osteotaxis de la osteosíntesis, ¿no? La osteotaxis de la osteosíntesis. Claro, ahora sí más clara la diferencia, ¿no? Muy bien, la osteotaxis sobre todo indicado para fracturas abiertas o expuestas y la osteosíntesis para fracturas cerradas, como principales indicaciones, ¿no? Listo. Cerramos entonces el tema de generalidades.